Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. Es un placer recibir en persona en Radio Sefarad a Daniel Solomon. Hola, Daniel. Hola, Raquel. Muchísimas gracias. Además vienes acompañado por Elena Aparicio. Hola, Elena. Hola, un placer muchísimas tenerte aquí. gracias. Que eres la comisaria de la exposición que se presenta en Centro Sefarad Israel. Ya lo adelantábamos en Radio Sefarad cuando hablábamos hace meses, cuando estabas preparando la exposición, Sí. instalándola, de hecho, Sí. en la Galería Marbellí, donde se presentó por primera vez. Efectivamente. Ahí se presentó, digamos, una parte, la parte arquitectónica y bueno, y aquí ya está la exposición completa. ¿Qué te interesa de la búsqueda de la identidad judía de Daniel, como para convertirte en la comisaria de esta exposición, Elena? Bueno, ha sido un proceso, en realidad Daniel lleva trabajando más de 2 años con la implicación de un montón de agentes diferentes, entre ellos la Galería Justo Y Giner. y Ginés de Marbella, como acabas de comentar. Y en realidad mi aportación ha sido un poco en el último momento. Lo que pasa es que ha sido tan intensa que me parece que llevo una vida ya... Eres una Solomons, ya, ¿no? Ya soy una Solomons, absolutamente, ¿no? Pero realmente ha sido una investigación que le ha llevado no solamente a descubrir una parte personal, vital, muy intensa e importante, incluso a veces entre dolorosa y de descubrimiento personal y familiar muy intenso, sino también porque a nivel estético ha dado una vuelta a su forma creativa realmente muy interesante, donde no ha dejado de hablar de arquitectura y de objetos escultóricos, pero ha ido más allá, utilizando otro tipo de disciplinas artísticas y utilizando otros espacios incluso, ¿no? Entonces, sí. No solo conceptuales, sino también físicos. Entonces, realmente de la exposición es un conjunto muy coherente a nivel temático y luego de una fuerza estética impresionante. Sí, así es. Bueno, Elena entró tarde al proyecto, es decir, aunque lo conocía, y agradecerla sus esfuerzos físicos e intelectuales porque han sido majestuosos y aportó un aire fresco al proyecto. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la aportación de Elena y cuál es esa vuelta que tú le has dado, que has incorporado? Audiovisual, si no me equivoco. Sí, audiovisuales, un archivo fotográfico de más de 300 imágenes que se une conceptualmente con una de las primeras salas, ¿no? Que es la parte de los recorridos vitales, físicos, y que también es importante para mí porque es, digamos, la más física en cuanto al trato del material, ¿no? Es decir, el hecho de hacer esculturas utilizando la madera, cosa que nunca había trabajado previamente, excepto en la exposición de Justo y Giner. Y bueno, nos conocemos ya desde hace muchos años y la energía tan potente que tiene ella ha hecho que las cosas han salido muy bien. ¿Quién nos habla de Emily? Le paso el turno a Dani. Absolutamente. Bueno, yo puedo decir desde fuera, porque no la he conocido personalmente, que es una mujer muy valiente, una mujer que habla con una fuerza y con unas ganas de comunicar y de que ciertas cosas no vuelvan a pasar, muy contagiosa y muy veraz. Como mujer, o sea, ahora ya estoy hablando como mujer, me parece que ha hecho una labor en el entorno de la comunidad a la que pertenecía y a la que dejó de pertenecer, y ha abierto una puerta a muchas otras personas para que se atrevan
bueno, sobre todo a decir lo que piensan, ¿no? Que a veces es complicado en esta y en muchas otras sociedades y comunidades, ¿no? O Sí, sea, que es... sí, sí, sí. A través de sus historias, desde una mirada íntima y delicada, sin entrar en matices religiosos, la narrativa principal de la proyección es bueno, pues la soledad como individuo, el miedo a lo desconocido, la aprensión, las dudas y el valor necesarios para iniciar el viaje de búsqueda de tu propia identidad y de cómo quieres vivirla, ¿no? Es ser honesto con uno mismo y actuar en consecuencia. Pienso que el tema, perdón, el tema trasciende más allá de lo que es el marco judío, ¿no? Que traspasa esa frontera y pretende abrir espacios de diálogo sobre ciertos criterios, sobre ciertos derechos fundamentales y universales como individuos, el derecho a decidir, la inclusión social contemporánea, los derechos LGTB, derechos de la mujer, etcétera, etcétera, frente al poder que a veces ejerce la dinámica interna social y cultural de una comunidad como maquinaria de regulaciones y opresión sobre el individuo, llegando a transformar las relaciones y conexiones con lo nuevo, ¿no? Y esto nos conecta, todas estas temáticas que podemos ver en Emily nos conectan con la segunda proyección dedicada al primer rabino que se declaró gay en Reino Unido, Sí, Efectivamente. sí, es decir, que se llama Mark Mark Solomon, que Solomon. no sé si tiene algo que ver con tu No. familia. Es sin no, ese, es sin ese. sin ese, Sin ese. sin ese. Sí, sí, sí. Y de origen australiano. Y o sea que- efectivamente, efectivamente. Efectivamente, el segundo nombre es Mark Solomon. Como dices, es el primer rabino ortodoxo que se declaró abiertamente gay y tuvo que abandonar la orden rabínica ortodoxa por su condición y encontró su hogar en el movimiento judío liberal, convirtiéndose en una figura importantísima dentro de este movimiento. Fue el creador del Ketubah, es el contrato Matrimonial, digamos. exacto. Para personas del mismo sexo, Para ¿no? personas del mismo Ujú. sexo, es decir, el cual se utiliza mundialmente en todo lo que es el movimiento liberal y progresista. ¿Y qué hacéis en esta segunda proyección? ¿Seguís la vida de Marx o son declaraciones? Sí, es decir, Sí, es una mezcla. él cuenta un poco, bueno, sus duelos, sus conflictos internos, su dualidad, su doble vida, porque, bueno, la homosexualidad está absolutamente prohibida en el judaísmo ortodoxo, entonces, bueno, se sentía culpable por ser Ocultarlo, ¿no? sí, sí, por ser rabino y dar ciertas directrices siendo él gay, ¿no? Entonces, al final, bueno, la presión era tan fuerte que tuvo que escapar y tuvo que, digamos, declararse abiertamente gay. Entonces, a partir de ahí, su vida cambió radicalmente y bueno, es también una historia. Ambas historias yo pienso que parten de la idea de una identidad, es decir, el regenerar esa identidad, en este caso dentro del marco judío, porque ellos se sienten orgullosos de su identidad judía, lo que pasa es que bueno, la han transformado en base a ellos mismos, ¿no? En base a ser honestos y Si hablamos en términos arquitectónicos, ¿se refuerzan los cimientos, creéis? ¿O se socavan de alguna manera? Para mucha gente se socavan, ¿no? Sí. Para otros se refuerzan. Yo pienso que se refuerzan. Sí, desde donde lo contamos y desde donde lo trabaja Daniel, yo creo que se refuerzan también, porque o sea, al revés, ellos en ningún momento niegan están al revés, me atrevería a decir, ¿no? Que están orgullosos de su identidad judía y de pertenecer a la comunidad judía y de todo lo que eso implica. Pero es verdad que hay una reivindicación, pero solo, o sea, como personas, como derecho, como ha comentado antes Dani, de derecho universal, ¿no? Entonces, desde esa sinceridad creo que traspasa fronteras en el sentido de que realmente da igual quién nos lo esté contando y realmente, ¿no? Como dónde esté sucediendo, ¿no? Porque es un derecho universal. O sea, que yo Sí. creo que afianza tanto a muchas
mujeres y como a muchas personas que quieren vivir su libertad sexual. No quiere decir exponerla, pero sí, pues bueno, por lo menos no negarla, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, sí. Y hay una parte que Dani todavía no ha contado exactamente de la exposición, que me parece además también muy vinculada a justo esto que estamos hablando, que es precisamente la historia de su prima, ¿no? Que está muy vinculada precisamente a esa negación de la sexualidad individual, ¿no? Sí. Porque es una persona que nació hombre y en todo momento se sintió mujer, ¿no? Entonces está sugerido, no exactamente contado en la exposición, pero creemos que antes de que acabe podremos contar o presentar alguna cosita Sí, más, yo ¿no? estoy seguro de que sí. Sí, mi prima Liane Harris, ahora Liane Harris, antes Ian Hirsch, bueno, pues ha sufrido también un cambio de identidad, digamos de alguna manera física, porque su identidad siempre ha sido... entonces, ella estuvo estudiando algunos años con los Lubavitch, es ortodoxa, pero claro, ya llegó a cierto punto en el que tuvo que hacer caso a lo que ella era, que era una mujer, ¿no? Entonces, ahí está la dualidad. Ella no tiene unos conocimientos enormes del judaísmo, es muy observadora y muy estudiosa, pero claro, no puede compaginar, digamos, el pertenecer a la orden rabínica ortodoxa siendo transexual. Oye, Dani, ¿tú sabías dónde te ibas a meter cuando empezaste este No, proyecto? para ¿Cuando nada. empezaste a hacer fotos? Para nada, para nada. Empecé como un proyecto íntimo, personal, totalmente fuera de toda intención, más allá de exponerlo, sino algo personal, en lo que, como antes ha comentado Elena, me sentía, digamos, un poco apartado de mis líneas habituales de representación, ¿no? Pero a medida que fui investigando, el camino se empezó a ensanchar una enormidad y sentí la necesidad de contar todo lo que estaba viviendo y viendo y sintiendo, ¿no? Entonces, pues por eso es la experimentación plástica, digamos, en diversos campos que he tenido que utilizar para no solamente contar mi historia, sino no olvidar el resto de la historia. Oye, ¿te vas a quedar en lo audiovisual o la fotografía tira mucho? No sé, no creo. No sé, he hallado un campo potente, pero vamos, no sé. Supongo que todo viene también de acuerdo con el proyecto y con la manera que tengo o que quiera representar, ¿no? Entonces, De comunicar. de comunicar, sí. Elena, ayúdanos. Imagina que nos está oyendo alguien que va a ver la exposición. ¿Cómo se tiene que acercar a la exposición que presenta Centro Sefarat Israel? Pues la exposición el espacio, como sabéis, es fantástico, es como la parte... Sí, la bóveda, Las ¿no? bóvedas, efectivamente, del Palacio del Marqués de Cañete, por lo cual el edificio per se, ya las salas te llevan a otro lugar, a un otro lugar. Y Dani, precisamente, ese otro lugar nos invita a recorrerlo también físicamente, ¿no? Ha transformado una performance casi, ¿no? La performance del caminar en el trabajo sobre los planos, en una representación lineal, o sea, en la plasmación de esos recorridos en dibujos, y esos dibujos de algún modo casi mágico se han transformado en esculturas en el aire, en dibujos en el aire, ¿no? Entonces, ese primer acercamiento que es físico pero también es muy etéreo, es un poco ese inicio del que hablaba
de ese trabajo del que hablaba, perdón, Dani, de esculturas en madera, que nos invitan a hacer ya, o nos invitan ya a físicamente empezar ese recorrido, que en la segunda sala se materializa en fotografías, como muy bien estabas comentando, de ventanas y puertas, no de espacios completos de las sinagogas que se ha ido encontrando en todo ese recorrido, esas ventanas y puertas que le han llevado a otros lugares, tanto a ellas como edificios, como a la propia comunidad, en la realidad actual, ¿no? No hay que decir que es muy simbólico, claro, eso ya es evidente. Claro. Sí, yo, y también obsesivo en algunos tramos. Eso no me atreví a decirlo. Bien, perdona que te he interrumpido. No, por favor, que es perfecto, porque realmente es verdad que es muy simbólico, porque además me comentaba Dani que precisamente cuando uno entra en según qué instituciones, como por ejemplo los cementerios, ¿no? Hay unas puertas simbólicas también que te hacen traspasar o no, que hay como una vinculación muy directa al pertenecer, ¿no? O al poder mirar dentro. Siguiendo después de esa sala en la que hay una magnífica representación de esas imágenes que le han ido dando fuerza y dando forma al proyecto a lo largo de los 2 años en los que ha ido trabajando, nos hemos atrevido a hacer un montaje un poco más arriesgado de lo habitual y hemos continuado ese recorrido físico por las 300 o por una especie de línea continua de imágenes que está formada por las 300 fotografías o por las más de 300 fotografías a las que hacía referencia Dani de sus viajes a Londres. Él te dirá exactamente a dónde, porque seguro que lo digo mal, entonces no me atrevo ni a comentarlo. ¿Dónde, Dani? ¿El qué? ¿Dónde? ¿En qué lugares? Bueno, pues East End. La sinagoga familiar, ¿no? Sí, Me ahí imagino. donde está la sinagoga familiar y, bueno, decir muchísimas cosas, el colegio de mi madre, de mi tía, el hospital judío. Yo estuve viviendo en unos pisos de al lado que eran construidos para los judíos pobres después de la Segunda Guerra Mundial y luego reformados, obviamente. Bueno, es decir, el East End ha cambiado de ser un barrio 100% judío con un número increíble, ¿no? De 164 sinagogas, estamos hablando de a lo mejor en 1960, a tener 4, es decir, ahora es 100% musulmán. Entonces, bueno, esos cambios demográficos también se han planteado dentro de ese recorrido, ¿no? Y dentro de, bueno, otros barrios donde hay un esfuerzo y un esfuerzo vibrante de ciertas comunidades por asentarse allí. Ya te digo, es decir, desde East End, Stamford Hill, Golders Green, Ilford, Barnet. 300 imágenes. Efectivamente. Sí, claro. ¿Y después, Elena? Encontramos también un pequeño rincón o esquina, quizá lo más personal de la muestra, ¿no? Sí. En las que aparecen las imágenes de su abuela, que es un poco la que ha cerrado el círculo de esta investigación, porque murió recientemente. Sí, Siento. Gracias. Perdona, Elena. Por favor. Inicié este viaje tras la muerte de mi tío. Y lo cierro el círculo casi 2 años exactos con la muerte de mi abuela, la madre de mi tío. De Melvin. De Melvin. Y casualidades de la vida, nunca mejor dicho, bueno. muere el mismo día de su cumpleaños. Entonces, bueno, es como una especie de círculo completamente cerrado. Pues esa parte más personal que en realidad se acaba diluyendo porque la muestra va mucho más allá, ¿no? Que esa historia que está ahí, por la que se empieza el proyecto y en la que al final un poco se acaba. Sí. Pues están precisamente, como comentaba, su abuela, que es una mujer maravillosa, su prima, Mi primo. efectivamente, y el propio Daniel con su Kipa.
Tipa. Elena, muy generoso por parte de Daniel compartir todo esto, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que hay una cosa muy compleja de los artistas, que es que en realidad hay una parte de su creación que es tan personal que a veces da vértigo compartirla, ¿no? Entonces, me parece que ha hecho un esfuerzo estético y conceptual realmente muy grande, ¿no? Pues yo creo que es una excelente manera de terminar la entrevista, a menos que quieras No, añadir algo, no, para nada. Solomons. Para nada. Muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo que ha colaborado y ha aportado su pequeño grano de arena. Gracias a la Galería Justo y Giner, porque sin sus esfuerzos, aportación y colaboración esto hubiese sido imposible. A la Casa Sefarad de Israel, obviamente, y en especial a Esther Ben-Dahan, porque ella creyó desde el principio en el proyecto, y a Lian Harris, obviamente, porque sin su ayuda esto hubiese sido imposible, y como no, a mi supercomisaria Elena Aparicio, que de verdad ha hecho un trabajo magnífico. Que les recomendamos ver. Muchas gracias a los Muchas dos gracias por estar aquí. A ti, Raquel, muchísimas gracias.